Pablo Quintero, presidente del Colegio de Odontólogos de Venezuela, nos acompaña en la mañana de hoy. Gracias, Pablo, por estar con nosotros, compartir y abordar algunos temas que son importantes, ¿no? En este caso, para el ejercicio de la odontología como tal y, bueno, la necesidad de renovación. Tú me hablabas, antes de que comenzáramos a conversar, que tienen un proyecto de ley que van a introducir ante la Asamblea Nacional con el propósito de reformar, adaptarse a los nuevos tiempos. Por ahí podríamos comenzar. Sí, bueno, buenos días, gracias por la oportunidad. Sí, evidentemente la necesidad de actualizar la ley del ejercicio de la odontología ha venido de muchos años, pues. Hemos discutido, hemos debatido la importancia de una nueva ley del ejercicio de la odontología que supere las limitaciones de la ley que data del año de 1970, su última modificación. En estos nuevos tiempos de tecnología, en estos nuevos tiempos de modernidad, el Colegio Odontólogo de Venezuela ha presentado ante el gremio odontológico una comisión nacional para la reforma de la ley, para ampliar la ley más allá de la actividad clínica y ver la ley de la odontología, ver la práctica odontológica de una manera más amplia, donde la investigación, donde la docencia, donde el servicio, donde todos nos podamos ver incluidos y tengamos una ley de la práctica odontológica que queremos y aspiramos construir colectivamente con los profesionales y presentar el año que viene a la Asamblea Nacional. Ahora, el ejercicio de la odontología en el marco de la crisis que vive el país, la crisis económica, la crisis social, la crisis política incluso, ¿cómo está? Porque he escuchado que se han ido muchos odontólogos, ha habido una diáspora de odontólogos, se ha marchado mucha gente, la gente que ejercía la docencia también se marcha, en fin, ¿cuál es la situación de la odontología en términos generales? Sí, bueno, en términos generales, bueno, como lo conversábamos tras cámaras, todos buscamos la manera de sobrevivir y los que aún quedamos en el país seguir aportando nuestro granito de arena por nuestra patria. En el área odontológica el ejercicio se ha dificultado más, primero en el sector privado por la compra de insumos, los altos costos de los materiales dentales que al final se traducen en altos costos y disminución de consultas. Pero bueno, pues hemos logrado mantener nuestros servicios abiertos. En el sector público, pues muchos servicios han venido cerrando. Muy deficiente, ¿no? El sector público, el servicio de materiales, mucha emigración de profesionales. Primero, en el sector universitario, salarios deficientes, en el sector público salarios deficientes también, lo cual se traduce en que los profesionales busquen otras alternativas y muchos emigren a buscar nuevas perspectivas en otras áreas del país, en otras partes del mundo. Pablo, el Colegio de Odontólogos de Venezuela tiene un porcentaje aproximado de cuántos odontólogos se han marchado del país. Mira, nosotros creemos que es un porcentaje aproximado de un 30-40% de profesionales. En el último censo que hicimos tenemos aproximadamente unos 10.000 odontólogos activos en la práctica odontológica en Venezuela, lo cual es inferior al número de profesionales inscritos que ya ronda por los 30.000 profesionales de la odontología en Venezuela. Es decir, que hay un porcentaje alto que ha venido saliendo de Venezuela. Mencionabas, Pablo, el caso de la docencia. ¿Cuál es la situación de las universidades donde se imparte la enseñanza de la odontología? Mira, con muchas dificultades, ¿no? Nosotros creemos que es importante mantener las universidades de puertas abiertas porque necesitamos continuar formando las futuras generaciones. Pero las dificultades, por lo menos en la central, los reportes de la infraestructura, los reportes del suministro de agua para poder activar las clínicas y el tema de los docentes, muy debilitada la planta profesional y muy debilitada la área física, ¿no? Lo cual dificulta pues cualquier ejercicio docente en cualquiera de nuestras casas de estudio. Pero bueno, nosotros creemos que hay que seguir dando un esfuerzo, hay que seguir creyendo en nuestro país y nosotros sabemos que nuestros profesionales, nuestros docentes, además los estudiantes quieren continuar su carrera universitaria, 2 años casi paralizados, las graduaciones han sido pospuestas, es decir, que hay una necesidad importante de continuar adelante. ¿Y en las universidades privadas el ejercicio de la odontología ha tenido menos dificultades que en las universidades públicas? Sí, claro, por supuesto. Tú sabes, la universidad privada cobra matrícula, claro. Los consultorios son privados, las universidades han mantenido sus actividades cumpliendo los protocolos en la Universidad José Antonio Páez, en otras universidades del oriente del país, la misma Universidad Santa María, o sea, tratando de cumplir los protocolos para poder sobrevivir. Sí, no es una situación difícil. Fíjate, Pablo,
Hay una queja permanente en cuanto a costos, ¿no? Hay una que se expresa en redes sociales en muchas oportunidades. ¿Qué está ocurriendo con el ejercicio de la odontología y los cobros? Que eso, por cierto, de alguna manera está estimulando la piratería que se está viendo, que eso lo vamos a hablar también, en muchas zonas donde algunos dicen ser odontólogos y no son tales, engañan a la gente, hay muchos incautos, hay mucha gente ingenua y además también mucha ignorancia, ¿no?, de por medio. Sí, bueno, nosotros hemos iniciado recientemente una campaña contra el ejercicio ilegal de la profesión, pero te decía hace un segundo, en Venezuela no se producen materiales dentales ni insumos médico-quirúrgicos, todos prácticamente el 99% importados. Lamentablemente no hemos logrado alcanzar una independencia tecnológica. Todas las importaciones llegan al país los insumos y son completamente elevados que los precios que se manejan acá. Entonces, cuando tú vas a hacer un inventario de tus suministros, lo tienes que traducir en los costos de las consultas. Nosotros, a pesar de todo, tenemos baremos referenciales en las regiones tratando de que el margen de maniobra y de ganancia sea justo, que tú puedas recuperar tu inversión, pero que también permita que la población reciba una atención odontológica de calidad a un precio razonable. Pero evidentemente los costos en divisa hacen de que las consultas tengan que ser en divisa y bueno, y eso con una situación económica complicada ha disminuido la presencia de los pacientes en consulta. Muchos pacientes acuden solo a emergencias, a tratamientos puntuales, ya no se ven las consultas abarrotadas como antes, pero bueno, pero hemos logrado mantener el sector abierto a nivel nacional. Sí, eso es importante. Ahora, la otra parte o la otra cara de la moneda, la piratería en el ejercicio de la odontología que están haciendo. Sí, fíjate, la piratería tiene muchos años, ¿no? Te comentaba que recientemente hemos logrado articular con la División de Delitos contra la Salud Pública del 6CPC y hemos iniciado una campaña de lucha contra el empirismo y contra el bachaquerismo de la ortodoncia. Hemos logrado detener incautos a personas en el ejercicio ilegal, en las puertas del metro de Caracas, en algunos centros comerciales. Hemos estado en el interior del país, hemos logrado detener y procesar ante la Fiscalía el ejercicio ilegal de la profesión. Es una lucha que también va de la mano con generar una conciencia a nuestra población de que no acudan a consultorios que no estén debidamente registrados, de profesionales que estén debidamente colegiados, de manera tal que tú sientas que estás acudiendo a un profesional registrado. Claro, pero hay mucha ignorancia también de por medio en ese sentido. La gente, yo no sé cómo cae. O sea, ¿qué reparación te puede hacer un tipo sentado en una silla frente a la estación X del metro de Caracas? Ahí está la educación de los padres y representantes, ahí está la prevención, ahí está el llamado a la ciudadanía. Nosotros tenemos una campaña nacional de generar educación en odontología para que los padres y representantes no solo que no acudan a este tipo de prácticas ilegales, sino que le generen a sus niños y a sus niñas el cuidado y la importancia de la higiene bucal. En estos tiempos de pandemia, el padre tiene ese papel fundamental. Bueno, vamos a hacer una pausa, Pablo. Conversamos con Pablo Quintero, quien es el presidente del Colegio de Odontólogos de Venezuela. Seguimos conversando con Pablo Quintero, presidente del Colegio de Odontólogos de Venezuela. En el contexto de lo que ha sido esta terrible pandemia, Pablo, ¿cómo se han manejado? ¿Cuál es el nivel de vacunación? ¿Cómo han trabajado la vacunación del odontólogo, tanto del sector público como del sector privado? Fíjate, ¿no? Bien interesante este comentario para enviar un mensaje pues, a la población venezolana. Los profesionales de la odontología han venido siendo vacunados en un convenio que realizamos con el Ministerio de Poder Popular para la Salud. Nosotros enviamos nuestra solicitud, nosotros hicimos un censo nacional que te decía hace rato que arrojó casi 10.000 profesionales en ejercicio diario de la odontología en todo el territorio y se inició hace 2 meses el proceso de vacunación. La gran mayoría de estos 10.000 profesionales que están en la práctica en todo el país están vacunados, la gran mayoría tiene las 2 dosis. Hay un sector pequeño en el que me incluyo, bueno, que estamos esperando la segunda dosis de la vacuna Sputnik. Han llegado, por ahí se anunciaba hoy que había llegado un nuevo lote la semana pasada también, lo anunciaba la embajada rusa, ¿no? Sí, nosotros pero no se sabe cuál es el volumen, el número. Nosotros estamos esperando y estamos muy atentos a la comunicación con el ministerio de manera tal de que puedan culminarse
el mecanismo de vacunación de los profesionales de la salud para garantizarnos, nosotros como profesionales estamos cumpliendo las medidas de bioseguridad, nuestros protocolos, la protección nuestra y a nuestros pacientes, y la vacunación pues permite también ampliar ese rango de defensa ante la pandemia, ante el coronavirus, pues, pero realmente nosotros hemos venido adaptándonos a las circunstancias de la pandemia para garantizar la salud de nuestros pacientes. No, sobre todo el odontólogo tiene una exposición mucho más cercana por el trabajo que realiza precisamente sobre un paciente, ¿no? Es casi que obligante que el Estado como tal le diera todo el apoyo necesario a los odontólogos venezolanos. Sí, por supuesto, porque como bien lo dice la Organización Mundial de la Salud, los profesionales del sector salud, los sanitaristas en los hospitales, son los primeros que deben ser vacunados en cualquiera de nuestros países. Es decir, que todos los trabajadores de la salud a estas alturas deberían estar vacunados en Venezuela para poder garantizar que nuestros profesionales puedan brindar salud a la población. Y en eso nosotros logramos conseguirlo, pues, y esperamos pues que se culmine el proceso de vacunación y bueno, igualmente seguir adelante cuidándonos y garantizando la salud nuestra y de nuestros pacientes. Ahora quiero resumir el planteamiento que desarrollamos en el segmento anterior que tiene que ver con este ejercicio ilegal por una parte y esta piratería que hay, el riesgo para la persona, que se pone en manos de cualquiera que dice que es odontólogo o que dice que es técnico dental en la boca de una estación del metro que lo mencionamos o en cualquier lugar o esquina de Caracas o también del interior del país. Mira, una pequeña anécdota. En uno de los operativos que realizamos hace unos meses en la esquina de Pajaritos, escúchame, en la esquina de Pajaritos, en el corazón de Caracas, sí. Donde funcionan los organismos del Estado. 4 hileras de bachaqueros, nosotros los hemos denominado bachaqueros de la ortodoncia, con una sillita ahí, una señora con una niña. La señora haciéndose la ortodoncia, el niñito ahí mirando, la persona pegando los brackets con pega loca. Y nosotros le preguntamos a la señora, muy nerviosa por el operativo, pero ciudadana, ¿por qué usted está acudiendo a este tipo de práctica ilegal? Bueno, me lo recomendó mi prima y porque me lo pagó mi esposo, que yo estoy de cumpleaños. Entonces uno dice, conciencia, necesitamos generar conciencia, porque hay mucha ignorancia en Venezuela aparte de toda esta situación, pues. Entonces necesitamos generar educación, necesitamos generar una campaña donde nos ayuden los medios, donde nos ayude todo el Estado. ¿Para qué? Para generar conciencia sobre la necesidad de acudir a las prácticas odontológicas legales, registradas. Y cuando interrogábamos al infractor, al que estaba cometiendo el delito, porque eso es un delito contra la salud pública, nos vimos el extracto social, la persona lo hacía y decía, bueno, es que si no hago esto me muero de hambre. Sí, entonces, hay un problema social de por medio. Entonces uno dice, bueno, el desconocimiento de la ley no lo exime de su cumplimiento, pero estamos viendo una crisis social que vivimos aparte de la crisis económica. Quizá eso tenga que ver, Pablo, también con que el servicio odontológico que ofrece el Estado como tal ha decaído. En ese sentido, por más que exista un buen número de profesionales, pero las condiciones también económicas y sociales de esos profesionales de la odontología que trabajan para el Estado son deplorables. Claro, pero es que ese paciente que está ahí... Eso no es ninguna justificación. Claro. Te digo que el Estado tiene una responsabilidad de por supuesto, el Estado, según nuestra Constitución, tiene el deber y la obligación de garantizarle la salud al pueblo venezolano. Entonces, como no puede ir a lo mejor a... Artículo 84. Claro, pero esa persona tal vez no digo yo, el paciente, no va porque no tiene atención en el sector público y no puede pagar entonces la odontología privada. Entonces terminan cayendo en manos de estos personajes. Claro, muchos de esos pacientes cuando tú lo ves, dicen y se hacen por moda. Sí, sí. O por bueno, de moda ha habido muchos, son los brackets, pero nosotros tenemos que ser responsables de decir que en los últimos años la apertura de servicios odontológicos en el país aumentó en el sector público. Con el nacimiento en el 2003 de Misión Barrio Adentro, donde se generaron más de 3.000 nuevos centros odontológicos en los barrios, en todas las partes del país, aumentó los servicios, aumentó el ingreso de profesionales de la salud bucal. El tema de que... Pero acuérdate que eso es episódico, es coyuntural, es un operativo, como llaman, entonces, pero no es permanente siempre. En algunos casos sí, pero en otros no. Entonces, es irregular. En la mayoría de los casos es permanente. El tema actual
es el tema de que hay escasez de insumos, el tema tal es que hay salarios de hambre para los profesionales que hace todo un cóctel que los servicios prácticamente estén vacíos. Y eso genera, entre otras cosas, pudiéramos pensar de que muchos pacientes acuden a ejercicio ilegal o por ofertas, por promociones que también las estamos combatiendo y lo vamos a generar en nuestra nueva ley, este tipo de promoción, este tipo de guerra entre profesionales y que profesionales ofreciendo servicios prácticamente al costo mínimo, lo cual hace que tú de una vez detectes, esto es algo raro. También hay una cosa que nos llama la atención, que es la proliferación. El crecimiento desproporcionado de ofertas en redes sociales. ¿Cuánto puede tener eso de verdad, de sentido y orientación profesional y cuánto no? ¿Cuánta piratería no hay ahí también escondida? La mayoría es piratería. Porque yo te decía, los costos de mantener un consultorio, que va desde los guantes que tú te colocas, la mascarilla, los trajes de protección, eso implica una inversión. Desde luego. Entonces, cuando tú escuchas promociones en redes sociales, porque las redes dan para todo. Sí. Entonces, las redes te ponen una cara bonita, te colocan una dentadura perfecta y te dice, ven que te hago ese blanqueamiento o ese diseño de sonrisa en tanto. Y resulta ser que cuando usted acude, muchos de estos consultorios no están registrados en el Ministerio de Salud, no están inscritos en el Colegio Odontólogo de Venezuela. Y cuando tú vas a ver, no cumplen ninguno de los protocolos de bioseguridad, el paciente termina perdiendo hasta los dientes. Entonces ese tipo de acciones en redes sociales nosotros las vamos a eliminar y las vamos a normar a través de la ley del ejercicio, porque bueno, vamos a tratar de blindar una nueva ley que permita la protección de nuestro profesional ante cualquier tipo de ejercicio ilegal. Pablo, te doy las gracias por haber ofrecido tanta información importante, en este caso, que sirve de orientación a las personas que nos escuchan. En este caso, te renuevo la invitación para una próxima oportunidad. Nos vamos a una pausa, amigos, y al regreso nos van a traer el segmento de arte y espectáculos en lo actual.